el sol, la luna y las estrellas. Una serie radiofónica escrita y narrada por José Ortega. ¿Recuerdas la película Conan el Bárbaro? Cuando uno de los héroes encontraba a otro inesperadamente en un pasadizo o un lugar desolado, le preguntaba: ¿quieres vivir para siempre? Yo nunca entendí el significado de esta pregunta en el marco de la historia, ni tampoco la entiendo ahora, pero sin embargo te pregunto lo mismo. ¿Quieres vivir para siempre? ¿Te interesa la inmortalidad? ¿Te gustaría romper las barreras de la muerte? Estas son las cuestiones de las que te quiero hablar, y para ello mi propósito es trasladarte muy lejos de donde estás ahora, muy lejos en el espacio y muy lejos también en el tiempo, hacia la remota Mesopotamia del cuarto milenio antes de Cristo, hasta la prodigiosa ciudad de Uruk, más allá de sus potentes murallas, por entre sus procelosos mercados y tras las pobres paredes de adobe de su palacio real. Quiero que conozcas al que vive allí, al más fascinante personaje de la historia de la literatura, al más valiente de los guerreros, al más triste de los héroes. Una vez, un productor de cine de Valencia se hizo amigo del director iraquí Amer Alwan, el autor de la película Zaman, el hombre de los juncos. Este director resultó ser un entusiasta de un personaje histórico llamado Gilgamesh, y la razón de ese entusiasmo era que durante su infancia había escuchado de boca de su abuela los cuentos de tradición oral que hablaban de él. El director arrastró a mi amigo hacia una librería porque quería mostrarle una novela en castellano que hablaba precisamente de las aventuras de su Gilgamesh. Esa novela, llamada Gilgamesh y la muerte, era justamente mi primera novela, la que me atreví a escribir con solo 25 años debido a la atracción que sentí por el personaje nada más saber de su existencia. Cuando estudiaba segundo de historia y ya empezaba a interesarme por lo que comúnmente se conoce como literatura oriental, y que no es más que el cuerpo de textos escritos en caracteres cuneiformes en el ámbito de la cultura de Mesopotamia. Es verdaderamente curioso y aleccionador comprobar la forma en la que la historia de Gilgamesh, que era aquel rey y aquel guerrero melancólico que vivió tras los muros de adobe del palacio de Uruk, se fue tejiendo a lo largo de los milenios. Su primera traza escrita son una serie de historias sueltas en lengua sumeria que tienen a Gilgamesh como protagonista común. Como muchos saben, el pueblo de Sumer es un pueblo misterioso, de origen desconocido, lo mismo que lo es su lengua, que no está emparentada con ninguna otra conocida, aunque es cierto que existen algunos estudios académicos que intentan encontrar ciertas similitudes en apartados muy aislados entre la lengua sumeria y el euskera. Pues bien, es prácticamente seguro que esos textos escritos en barro no son más que la transcripción de antiguos cuentos populares, justamente los mismos que Amer Alwan escuchó de su abuela.
y que aún se cuentan los rincones más remotos de Irak. Irak, como sabéis, es el país que ocupa el territorio de la antigua Mesopotamia y, curiosamente, toma su nombre de la antigua ciudad de Uruk, la patria del héroe Gilgamesh. El país de Sumer se situaba en el curso bajo de los ríos Tigris y Éufrates, en los bordes del Golfo Pérsico. Con el tiempo, su cultura declinó y fue absorbida por Akkad. A diferencia de lo que sucede con el pueblo de Sumer, cuyo origen y lengua son desconocidos, el de Akkad sabemos bien que es de filiación semita, lo mismo que lo es su lengua. Un escriba acadio fue el que tuvo la feliz iniciativa de tomar varios de los relatos sueltos sobre Gilgamesh escritos en lengua sumeria y componer con ellos un gran poema épico en 12 tablillas, que es lo que hoy conocemos como el mito o epopeya de Gilgamesh. La historia fue tan popular en el Oriente Antiguo que fue reescrita durante los periodos babilonio y asirio y traducida incluso a una lengua indoeuropea y ajena al ámbito mesopotámico como es la hitita. ¿Por qué la prodigiosa popularidad del mito de Gilgamesh? Seguramente porque esta obra representa una inesperada novedad en el marco del cuerpo mitológico y literario del país. La escritura cuneiforme había nacido en algún momento indeterminado del cuarto milenio antes de Cristo como una simple herramienta que respondía a la necesidad de que el templo llevase un adecuado control de la recogida y depósito de las cosechas. Solo más adelante sus usos comenzaron a ampliarse, contando de las andanzas de los dioses. Pero en todas esas historias sobre el origen de la humanidad y sobre mitología, la constante es la ingenua seguridad de los hombres sobre cosas y hechos que no podían ver porque pertenecían al mundo de lo invisible, como son las conductas de los dioses. En medio de esas certezas surge la figura de Gilgamesh, que es un hombre que duda y un héroe que sufre, que es un rey corroído por la inquietud, que se formula preguntas sobre la vida y la muerte que no tienen respuesta. Todos conocen el relato del diluvio universal que aparece en el Génesis y muchos han oído hablar de que tiene un precedente en textos mucho más antiguos escritos en Mesopotamia. Esos antecedentes no son más que el propio mito del Gilgamesh. Hay una diferencia fundamental entre los relatos bíblico y mesopotámico del diluvio. En el primero, Noé construye un arca por indicación de Dios y accede con ella al monte Ararat, donde la humanidad, por así decir, renace. En el segundo, Ziusudra, el rey de la ciudad de Shuruppak, recibe el aviso secreto del dios Enki, el dios de la sabiduría, de que la asamblea de los 50 grandes dioses, la llamada Upshukina, había decidido, por inspiración del dios Enlil, enviar a la humanidad un diluvio desolador. La comunicación de Enki es secreta y clandestina, pues se hace al margen del conocimiento de la asamblea divina. Ziusudra recibe instrucciones detalladas de cómo construir una embarcación que resulta ser un cubo perfecto, y en ella guarda la semilla de todo lo vivo, hasta que alcanza el monte Nisir, y entonces, agradecido, ofrece un sacrificio de carne asada en favor de los dioses.
El desenlace de aquella historia es que Ziusudra y su mujer recibieron el don de la inmortalidad. Este relato del diluvio es uno de los cuentos sumerios que fueron incorporados en el gran poema de Gilgamesh. Al fin, el mito de Gilgamesh nos cuenta cómo este hombre joven, hijo de un dios y una mortal, rey de la ciudad de Uruk, somete a su pueblo a tiranía hasta que los dioses, ofendidos, deciden crear una bestia, mitad animal y mitad humana, llamada Enkidu, para que lo derrote y lo humille. Pero Gilgamesh y Enkidu, contra pronóstico, se hacen grandes amigos y juntos avanzan en busca de aventuras, como caballeros andantes. Gilgamesh convence a su amigo para que lo acompañe al bosque de los cedros, donde se oculta el gigante Ubaba, para matarlo y así conseguir gloria eterna. Dice Gilgamesh a Enkidu: los humanos tienen contados sus días. Haga lo que haga, el hombre no es más que viento. Si caigo, habré conquistado la fama. La gente dirá: Gilgamesh cayó luchando contra el fiero Ubaba. Estoy decidido a penetrar en el bosque de los cedros. Quiero fundar mi gloria. Cuando los héroes triunfan, la diosa Inanna, la gran diosa sumeria del amor, intenta seducir a Gilgamesh, pero éste la rechaza y así desata la furia de la diosa, que convence a Enlil para que libere a una bestia terrible llamada el Toro del Cielo y lo dirija contra la ciudad. Pero los héroes son capaces de derrotar al Toro del Cielo y Enkidu se atreve a insultar a Inanna arrojándole un cuarto trasero del toro muerto. Entonces, la vengativa diosa exige venganza a Enlil. La vengativa diosa exige venganza a Enlil y consigue que éste decrete la muerte de Enkidu. Gilgamesh es embargado por la pena y vela a su amigo hasta ver cómo un gusano se asoma por una de las cuencas vacías de sus ojos. Entonces percibe el terror y la desolación de la muerte y experimenta una desconsolada desesperación al darse cuenta de que algún día él también habrá de morir. Esta desesperación, estas dudas y esta tristeza llevan al joven rey a abandonar la ciudad a fin de iniciar un larguísimo viaje en busca del monte Nisir, donde aún vivía Ziusudra, el único hombre inmortal, para pedirle que comparta con él el secreto de la inmortalidad. Muchas son las aventuras vividas por Gilgamesh en su largo viaje y muchos los personajes con los que se encuentra. Quizá la más sobresaliente sea Siduri, la tabernera que está en medio del mar, quien le pregunta: si tú eres Gilgamesh, el que mató al guardián del bosque, si has abatido a Ubaba, que vivía en el bosque de los cedros, si en los pasos del monte has matado leones, si has matado al toro del cielo, ¿por qué tus mejillas están demacradas y tu rostro abatido? ¿Por qué tu corazón está dolido y tus rasgos demudados? ¿Por qué la angustia está en tus entrañas? ¿Por qué tu cara es como la del que ha recorrido un largo camino?
porque tu rostro está tostado por la humedad y el excesivo calor. ¿Por qué vas tú errante por la estepa buscando un soplo de viento? Y Gilgamesh le contesta: tabernera, si mis mejillas están demacradas y mi rostro abatido, si mi corazón está dolido y mis rasgos demudados, si la angustia está en mis entrañas, si mi cara es como la del que ha recorrido un largo camino, si mi rostro está tostado por la humedad, si voy errante por la estepa buscando un soplo de viento, es por miedo a la muerte por lo que ando errante por la estepa. Lo que ha ocurrido a mi amigo me obsesiona. Sí, me obsesiona la muerte de Enkidu. Por un largo camino ando errante por la estepa. ¿Cómo callarme? ¿Cómo guardar silencio? Mi amigo, al que yo amaba, ahora es como el barro. Enkidu, mi amigo al que yo amaba, ahora es como el barro. ¿No iré a conocer la misma suerte? ¿A acostarme para no levantarme nunca jamás? Siduri intenta disuadir al viajero de su empeño y le dirige unas palabras que resuenan con hondos valores universales. ¿A dónde vas tú, Gilgamesh? La vida que buscas nunca la encontrarás. Cuando los dioses crearon a los hombres, destinaron la muerte para ellos, guardando la vida para sí mismos. Tú, Gilgamesh, llénate el vientre, goza de día y de noche. Celebra cada día una alegre fiesta, danza y juega día y noche. Ponte vestidos flamantes, lava tu cabeza y báñate. Atiende al niño que te toma de la mano y alégrate. Deleítate en el seno de tu esposa, porque ese es el destino del hombre. Gilgamesh no hace caso de la tabernera Siduri y alcanza el monte Nisir. Allí se entrevista con Ziusudra, quien sin embargo no puede hacer nada por él, excepto revelarle el secreto de cómo encontrar una planta llamada el viejo se hace joven, que cuando se toma devuelve la juventud. Gilgamesh encuentra la planta, pero cuando se detiene a beber en un arroyo, una serpiente se la arrebata y la come. Inmediatamente muda su piel. La ciudad de Uruk ve regresar a su antiguo rey tirano derrotado, con las esperanzas rotas y las manos vacías. En 1990, el asiriólogo italiano Giovanni Pettinato hizo público que había traducido un fragmento de tablilla perteneciente al mito de Gilgamesh, según el cual el héroe, después de regresar a su ciudad, se había suicidado. El 30 de abril de 2003, en plena invasión militar de Irak, un equipo de arqueólogos alemanes informó a la BBC que habían encontrado en las ruinas de la antigua Uruk lo que se suponía era
la tumba de Gilgamesh. El hallazgo no ha sido confirmado ni aclarado a pesar del mucho tiempo transcurrido, pero resulta excitante pensar que Gilgamesh puede haber sido no un personaje de ficción, sino una figura histórica real. El mito de Gilgamesh brilla con profundos valores literarios y filosóficos a los que no han sido indiferentes otros autores de otros tiempos muy posteriores que escribieron sus propias novelas sobre este héroe universal que tiene tanto en común con cualquier hombre de cualquier época del mundo, porque cualquiera de nosotros tiembla y se amedrenta ante la última frontera, ante la gran certeza, lo mismo que lo hizo el propio Gilgamesh allá en su cuarto milenio antes de Cristo y en su palacio de adobe de la ciudad de Uruk. Uno de esos autores es el reconocido escritor de ciencia ficción David Silverberg, que escribió Gilgamesh el Rey. Otro es el alemán Harald Brain, que escribió una obra llamada El León de Uruk. También yo he contribuido a esta recreación de la historia que aún no ha terminado, con aquella mi primera novela. Cada una de estas obras se ha fundado sobre las anteriores. Los sumerios pusieron por escrito historias orales. Los acadios unificaron y dieron estructura a los textos sumerios. Babilonios, asirios e hititas reescribieron la misma aventura aportando ciertas variantes. Los autores modernos recogieron también la historia y la volvieron a escribir a su modo. La peripecia de Gilgamesh no solo es la primera obra literaria escrita. Como vemos, es también la más universal y brillante. Aún nos llegan los ecos del temblor, de las dudas, de la incertidumbre de aquel a quien en mi novela llamé el guerrero triste.